va a pasar nada. La respuesta que le hace el Estado a la delincuencia es: acá hay impunidad y puedes hacer lo que quieras. Entonces, Muy bien, pero vamos a cambiar un poco el tono de la noticia para darle la bienvenida a Dimitri Senmache, presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil y además es ministro del Interior, a lo cual le agradecemos por estar aquí en Exitosa, en Chorrillos, a pesar de la congestión vehicular, pero prestos para darle información. Quisiéramos comenzar por el caso de la menor de 12 años secuestrada en Comas. Totalmente grave, y lo que nos está diciendo esta noticia, que va en conjunto con la liberación de 28 delincuentes que fueron detenidos durante un operativo en el que se le encontraron armamento y bombas. Esta liberación da cuenta de que el Estado no existe, el Estado es inconexo, no trabaja como Estado, los poderes del Estado tienen diferentes posiciones sobre el mismo tema, o sea, no entiende lo que es la seguridad ciudadana, y es una señal terrible para la criminalidad, que ve impunidad al alcance de su mano. Entonces, con esa impunidad es que ahora se atreven a secuestrar a una menor a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Una menor en una movilidad escolar, finalmente secuestrada, según la información que señalan, están pidiendo un rescate de 3 millones de soles, es decir, algo inalcanzable. La policía va a tener que investigar y seguramente lo hará, pero la información que yo tengo de la propia policía es que hay un desánimo también por parte de ellos, porque para realizar una investigación, para realizar una operación, hay horas hombre, hay logística, hay riesgo, muchas cosas que la policía pone en el medio para realizar un operativo, para que finalmente venga la Fiscalía o el Poder Judicial y ese operativo, ese logro que ha alcanzado la policía sea deshecho en pocos segundos, ¿no? Y usted ha estado en el Ministerio del Interior no por mucho tiempo, sin embargo, en el proceso que estuvo al frente de esa cartera, ¿pudo evidenciar cuál es el problema que se registra cuando hay ese divorcio entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial? Bueno, en realidad se genera un enorme problema no solamente para la seguridad ciudadana, sino para el orden interno, la seguridad pública. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se origina todo ello? ¿Quién está fallando dentro de ese sistema judicial? El propio sistema. Es decir, desde que antes de entrar al Ministerio del Interior, incluso cuando era jefe de gabinete de asesores, hablé sobre el colapso del sistema de justicia. El sistema de justicia lo componen diversos organismos. Uno de ellos es la policía, claramente, pero el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE, el Ministerio de Justicia, la Defensa Pública, es decir, todo un sistema que no funciona y no está conectado. Imaginemos nuestro organismo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, tienen muchos órganos que están unidos y cumpliendo una función. En este caso, el sistema de justicia está desunido y cada uno cumple una función según su criterio. Y ese es un enorme problema. No hay un conocimiento, una forma de entender el Estado como un solo ente. Entonces, tienes posiciones sobre lo mismo de manera divergente. Cada uno jala para su lado, cada uno ve el tema o lo interpreta a su manera. Y entonces lo que hace la policía, al Ministerio Público no le parece y lo deshace. Y si el Ministerio Público le presenta algo que no le parece al Poder Judicial, pues lo deshace. Y entonces así estamos simplemente sin un norte. Hablamos de planes y queremos traer el plan Bukele. Acá no funcionaría ningún plan Bukele porque acá no hay ningún Bukele. Porque no hay nadie que organice el Estado. Liderazgo. Exacto. Y el liderazgo va de la mano con la credibilidad. O sea, ¿de dónde saldría ese liderazgo si no hay credibilidad en ninguna de las instituciones, ni en los poderes del Estado, ni mucho menos en los partidos políticos? Además que el Poder Ejecutivo tiene facultades que le dio el Congreso en materia de seguridad ciudadana. Exacto. Lo que ha hecho con eso es intensificar las penas para la gente que marcha. ¿Por qué no ese poder otorgado por el Congreso no busca hacer un cambio importante, una transformación dentro del sistema judicial y policial? Además, hay un falso criterio de que el aumento de pena es la solución. No digo que no sea importante quizás aumentar en un momento una pena en relación a un delito, pero volvemos a lo mismo. Si no existe un sistema de justicia que funcione, a esa persona, por ejemplo, un asaltante de celular que ahora le dan 20 o 30 años, a ver, imaginemos que le dan 20 o 30 años, ¿dónde van a pasar? Si no hay, los penales están abarrotados, 300 o 400% de hacinamiento en los penales. ¿Alguien ha hablado, hablan del hacinamiento
e inmediatamente dicen vamos a liberar a todos los sentenciados menores de 10 años, ¿eso es desasinar los penales? ¿Por qué no hablan que en Ica y en Arequipa tenemos 2 megapenales hace más de 7 u 8 años detenidos por ineficiencia del Estado? Eso deberían hablar. Y que el gobierno dijo que lo iban a retomar de manera inmediata. La inmediatez no está ocurriendo porque estamos cerrando el año y ni siquiera se retomó la Es construcción. que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la capacidad que se puede tener en el Estado. El Estado necesita personas que operen en el Estado, es decir, gente capaz de gestionar. Vemos, por ejemplo, ahorita entramos a la página amigable del MEF y vamos a ver en las instituciones del Estado cuánto en inversiones han podido ejecutar y no llegan ni siquiera al 20%. Ejecutan el 90% en lo que son gastos corrientes, lo que obviamente se va a pagar Pago de siempre. planillas. Exacto, lo que ya está presupuesto, lo que ya está gastado desde enero. Pero no tienen la capacidad de invertir, no tienen la capacidad de presentar proyectos. Y entonces el dinero se devuelve a la arcas del Estado. Todas las instituciones piden más, pero no tienen la capacidad de gasto. El presupuesto creció. En las últimas 2 semanas han ocurrido hechos trascendentes. Primero, el asesinato de un líder indígena en la selva por parte de mineros informales, lo que ocurrió con la mina La Poderosa. Exacto, que está avisado además. Escandaloso completamente. Y ahora la liberación de estos detenidos que serían parte del tren de Aragua en ese búnker de Pachacamac. Y eso que es trascendental, una niña es secuestrada en la puerta de su casa. ¿Y qué está haciendo el gobierno frente a ello? El ministro lo que hace es ir, habla con los medios, hay una presencia, pero no solo de presencia se va a articular este problema de seguridad ciudadana. Además, no depende, cuando se habla de seguridad ciudadana, hay que hablar de que la seguridad ciudadana es la respuesta integral por parte del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Eso no lo digo yo, eso lo dice la propia Ley de Seguridad Ciudadana. La ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en su artículo primero habla de qué es seguridad ciudadana, dice es la respuesta integral por parte del Estado, no habla de gobierno, no habla de un sector, ni siquiera habla de la policía, porque acá hay la falsa visión de que cuando hablamos de seguridad ciudadana, inmediatamente nos imaginamos en nuestro cerebro la imagen de un policía. El policía no puede hacer nada si las leyes están en su contra, si el policía enfrenta a un delincuente, muere el delincuente y el policía termina siendo culpado de homicidio, como se ha visto, donde fiscales piden 12, 15 o 20 años de prisión o detención inmediata para el policía que ha batido a un criminal. Entonces, ¿cuál es la imagen que se le está dando, la respuesta del Estado hacia la propia institución de la policía? Le está diciendo, no intervengas. Bueno, y un poco sobre modificaciones legales que ha hecho el gobierno en el marco de estas facultades legislativas que dio el Congreso de la República. Está, además lo mencionado por Katiuska, el incremento de las penas por bloqueo de carreteras. Está también el tema de la expulsión célere a los migrantes indocumentados o que hayan sido capturados en flagrancia. De esos 28, ninguno ha sido expulsado. Ninguno ha sido expulsado. Todos están siquiera, no siquiera, porque además acá hay otro de los criterios que son equivocados. Tú a una persona que comete un delito no lo puedes expulsar, porque estarías generando impunidad. Es decir, yo puedo cometer un delito y soy extranjero, me expulsan del país. Eso no es. Una persona que comete un delito tiene que ir preso. Así de simple. Tiene que ir a una prisión, tiene que cumplir una pena. Después de esa pena, si esa persona no es peruana, es extranjera, se le expulsa. Pero ¿a quiénes se le expulsa? A quienes hayan ingresado de manera indebida, con información falsa, por medios que no son los legales. Es decir, atravesando la frontera de manera ilegal. A esas personas se les puede expulsar. Eso es lo que tendría que hacer el Estado. Ya, pero esas políticas no están funcionando. ¿Y usted cree que va a funcionar esta medida que también anunció la ministra de la Mujer respecto a incrementar las penas ante propuestas sexuales que se puedan hacer a través de las tecnologías a niñas, niños menores de 14 años, que la pena vaya entre los 6 y 9 años? ¿Cree que esta figura podría permitir? En principio, en este momento, en el Código Penal 183B, que se habla justamente de las propuestas sexuales a menores de edad, ya la pena es de 6 a 9 años. Entonces yo entiendo que lo que quieren aumentar es la pena cuando la víctima es de 14 a 18 años. No, lo que mencionan es hasta los 14 años. Entonces está mal, no ha leído el Código Penal, porque ya el Código Penal, el 183B, dice claramente que la pena va mínimo 6 años, máximo 9 años. Entonces yo no entiendo cuál es su propuesta, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Ahora, volvemos a lo mismo.
las instituciones creen que aumentando la pena se disminuye el delito. Lo que va a disminuir el delito es la respuesta del Estado. Es decir, si la persona que comete un delito sabe que si es detenida va a ir presa, entonces no lo comete, porque sabe que lo que está haciendo va a acarrear una sanción. Pero si sabe que el costo de oportunidad, o sea, no es nada porque va a ser detenido y a las 24 o 48 horas va a ser liberado, entonces no va a pasar nada. La respuesta que le hace el Estado a la delincuencia es: acá hay impunidad y puedes hacer lo que quieras. Entonces el problema no es que se aumente la pena. Lo que la ministra debería preguntarse es: ¿cómo apoyo? En el caso de la policía está la DIVINDAT, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, y ahí hay la unidad de ciberprotección infantil. Entonces lo que debería decir el Ministerio de la Mujer es: ¿cómo apoyo a esa unidad de la policía? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuántas personas, por ejemplo, han sido detenidas por pornografía infantil en lo que va del año? 32. ¿Cuántas de ellas han terminado con cárcel? Con cárcel, menos del 10%. Entonces, ¿qué ha pasado con los demás? ¿Han sido liberados? Lo que sucede es que el proceso demora más de lo necesario. Y entonces estas personas terminan siendo liberadas porque el proceso, ya ellos no pueden mantener a una persona presa indefinidamente. Claro. Entonces, a algunos se les da prisión preventiva, no a todos se les da prisión preventiva, a pesar de que han sido detenidos en flagrancia y todo eso. Entonces, deberían el Estado preguntarse: con lo que hay, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo hago para que las instituciones del Estado, del propio Estado, tengan una mejor respuesta? ¿Cómo apoyo a la DIVINDAT, a la unidad de ciberprotección infantil, para que tengan los recursos necesarios para que lo que ya vienen haciendo lo hagan mejor? ¿Y cómo no estar prevengo el pensando delito, solamente en cambiar. Qué fácil es, ¿no? Si tú das 9, yo doy 10 años. Y el otro dice: no, hay que darle 20, hay que darle 30. Y al final desnaturalizan además el propio Código Penal, porque el delito más grave es el delito contra la vida, porque es el derecho que tiene todo ser humano, el mejor derecho, el derecho más grande, el que no se le quite la vida. Entonces, cualquier delito por debajo de ese debe tener menor pena. Pero si cada uno va a ponerle la pena que le parezca a cualquier delito, el Código Penal está desnaturalizado como tal. Y según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de nuestro país, cerca de 280.000 menores recibieron una propuesta para tener sexo por internet. Y eso es un tema de casa. Es un tema de supervisar a nuestros niños, pero sobre todo tener un sistema integrado de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías para poder saber en dónde hay ese tipo de agresores sexuales y detenerlos inmediatamente. Es decir, hay una serie de respuestas que tienen que ser integrales. Es decir, por un lado está el Ministerio de Educación, que parte de la lógica en el avance de la tecnología debería ser incluir dentro de la currícula el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Porque todos los estudiantes desde primer grado, porque antes se pensaba, no, a partir de cuarto, quinto, la pandemia ha hecho que los niños desde antes de la escuela, desde el kinder, desde el preescolar, utilicen tecnologías. Entonces, la currícula debería ser parte del uso adecuado de las nuevas tecnologías, para que sepan. No es impedirles utilizar un celular o una tablet o una laptop, es utilizarlo adecuadamente. Eso es parte, por ejemplo, del sector educación. El sector de la mujer debería tener los espacios, por ejemplo, para la denuncia rápida, cómo mejorar la denuncia, para que la denuncia no necesariamente tenga que hacerse desde una comisaría. Sí, pero si se hace la denuncia, los operadores que siguen esta cadena de denuncia como Fiscalía están preparados para poder investigar, porque si la sanción como tal, por ejemplo, que menciona usted, que ya está en el código, que no hace falta volver a reiterarlo mediante la modificación que quieren hacer, tal cual anunció la ministra de la Mujer. Si ya la ley está dada, ¿por qué no hay sentenciados en esa materia? Si ya la norma está dada, ¿por qué la Fiscalía no procesó, no pidió sentencia para alguien que haya acosado o haya pedido sexo a un menor de edad? Exacto, por eso digo, la respuesta es integral por parte del Estado, no del Ejecutivo. Cuando hablo del Estado, hablo de todo el aparato del Estado. Entonces, estamos hablando de que dentro del Ejecutivo hay sectores como el sector educación, el sector salud, el sector de la mujer, el sector interior, que estos tienen que dar una respuesta frente a este delito. Pero también está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, que es una institución constitucionalmente autónoma,
pero que es importante que también esté capacitada para dar una respuesta adecuada y para acusar, porque ellos son los representantes del Estado para acusar a la persona. La policía investiga, pero quien acusa es el Ministerio Público, entonces tienen que saber qué es lo que están acusando y cómo sustentar esa acusación para que el juez que va a determinar si es sentenciado o no sentenciado la persona pueda dar una buena sentencia, una sentencia no absolutoria, sino sancionadora, ¿no? Bien, perfecto. Gracias por estar con nosotros esta noche. No, ustedes. Muchas gracias, Dimitris Enmache, ministro del Interior, aquí en Exitosa.